todo comienza siempre de la misma manera. Ella te mira, no por quién eres, sino por quien imagina que podrías llegar a ser. Lo sientes en sus ojos, ¿verdad? Ese destello de esperanza, ¿o es acaso hambre? Crees que te están viendo, pero no es así. Te están midiendo, evaluando, escaneando como un lienzo en blanco que espera a que ella pinte su obra maestra. Pero la obra maestra no eres tú, nunca lo fuiste. Y Carl Jung te lo advirtió. No con las palabras amables de un orador motivacional. No. Lo hizo con la afilada precisión quirúrgica de un hombre que pasó su vida contemplando el abismo psicológico del alma humana. Jung dedicó su vida a trazar el mapa de lo que llamó el inconsciente, esa parte de la mente humana que opera en silencio, bajo el umbral de tu conciencia, y descubrió algo aterrador sobre las mujeres. Descubrió que no se enamoran de los hombres, sino de la idea de los hombres, de la fantasía, de la proyección. ¿Y la parte más escalofriante? La mayoría de ellas ni siquiera se dan cuenta de que lo están haciendo. Puedes pensar que te está eligiendo a ti, pero lo que realmente elige es la versión de ti que ha creado en su propia mente, una marioneta psicológica que existe para interpretar un papel en su película privada. Y cuando dejas de encajar en el guión, ella cambia al actor, no la historia. Jung llamó a esta proyección el animus, la imagen masculina interior que vive dentro de toda mujer. Y cuando ese animus es inmaduro, subdesarrollado o no se controla, se convierte en un tirano. Se convierte en la fuerza invisible que hace que las mujeres persigan a hombres peligrosos y rechacen a los buenos. Las hace discutir sin razón, dominar sin sabiduría y moralizar sin rendir cuentas. Jung no endulzó esto. Lo describió como una posesión espiritual, un estado en el que la propia mujer deja de ser consciente de que ya no actúa desde su propia conciencia, sino desde el control sombrío de su fantasía masculina interior. Y los hombres caen en la trampa porque nadie les enseñó a detectarla. Confunde ser deseado con ser conocido. Confunde ser elegido con ser comprendido. Crees en sus palabras cuando dice que eres diferente, cuando en realidad solo eres el último rostro que ha elegido para cumplir un papel que lleva ensayando desde que era una niña. Y cuando la fantasía se derrumba, cuando la máscara se desliza, te quedas confundido, traicionado y humillado, preguntándote qué hiciste mal. Pero no hiciste nada malo, simplemente dejaste de ser un actor convincente en la obra de otra persona. Jung advirtió que la única salida de este teatro psicológico es a través de lo que él llamó la individuación. El proceso de toda una vida para convertirte en un ser completo dentro de ti mismo. Y aquí está la verdad incómoda. La mayoría de los hombres nunca inician ese viaje. Has sido entrenado para perseguir la aprobación, para buscar la validación, para dejar que las mujeres definan tu valor. Y mientras lo hagas, seguirás interpretando el mismo papel una y otra vez, siendo reemplazado cada vez que el público se aburra. La individuación no es glamurosa, es brutal. Requiere que te enfrentes a las partes de ti mismo que has enterrado. Las débiles, las inseguras, las rotas. Exige que dejes de culpar a las mujeres por no verte y que empieces a verte a ti mismo. Porque esto es lo que Jung sabía y que la mayoría de los hombres nunca entenderá. No te conviertes en hombre al ser elegido. Te conviertes en hombre al elegirte a ti mismo. No ganas tu valor a través de su afecto. Lo ganas manteniéndote en pie, solo, completamente despierto, completamente responsable, completamente vivo. Un hombre que se ha enfrentado a su propio inconsciente no puede ser seducido por la proyección. Ya no es una marioneta en la fantasía de otra persona. Es el autor de su propia realidad. Jung observó que la mayor tragedia de los hombres modernos no es que sean rechazados, sino que están dispuestos a moldearse en cualquier forma que crean que será aceptada. Lo llamas compromiso, lo llamas compañerismo, lo llamas amor, pero Jung tenía un nombre diferente para ello. Autotraición. Advirtió que los hombres que ignoran su propio desarrollo psíquico se convierten en esclavos de la proyección femenina,
doblándose como arcilla húmeda para adoptar las formas exigidas por mujeres que ni siquiera conocen sus propios deseos verdaderos. Dejas de ser un hombre y te conviertes en una máscara, sonriendo, asintiendo, aceptando, actuando, hasta que olvidas quién eras antes de ponértela. Y las mujeres, ellas lo perciben más de lo que podrías imaginar. Aquello que crees que hará que te ame. La obediencia, la previsibilidad, la disponibilidad. Se convierte en la razón misma por la que pierde la atracción. ¿Por qué? Porque el instinto femenino del que hablaba Jung no se siente atraído por la comodidad. Se siente atraído por el misterio, por el riesgo, por el hombre que no puede definir o controlar por completo. En el momento en que te muestras totalmente, sin límites, sin carácter, no te vuelves más adorable. Te vuelves invisible, desechable, reemplazable. Y sin embargo, aquí está la paradoja que mantiene esclavizados a la mayoría de los hombres. Temes más estar solo que ser falso. Prefieres perderte a ti mismo antes que perderla a ella. Prefieres vivir interpretando un papel que enfrentar el terror de estar de pie sin aplausos. Pero Jung enseñó que hasta que un hombre no abrace esa soledad, nunca será libre. Escribió que la individuación es un camino no apto para los débiles de corazón, porque requiere que mueras antes de morir, que dejes que las versiones falsas de ti mismo ardan para que algo real pueda finalmente emerger. Pero déjame decirte algo que nadie quiere decir en voz alta. La individuación es solitaria, terriblemente solitaria. Porque a medida que recorres ese camino, empiezas a ver cosas que no puedes dejar de ver. Empiezas a reconocer los juegos que juega la gente, las máscaras que llevan, las mentiras que se cuentan a sí mismos solo para sentirse seguros. Y cuando intentas compartir lo que ves, se burlan de ti. Te llaman frío, arrogante, demasiado serio. Te acusan de ser el problema. Pero tú no eres el problema. Eres el espejo. Y la gente odia el espejo cuando les muestra algo que no quieren enfrentar. Jung lo sabía bien. Pasó décadas estudiando a pacientes aterrorizados de confrontar su propia sombra, las partes oscuras y rechazadas de su psique que se negaban a reconocer. Y las mujeres, advirtió Jung, a menudo son criadas en culturas que las recompensan por evitar esa confrontación. Se les dice que son puras, emocionales, intuitivas y completas tal como son. Pero Jung no se lo creyó. Escribió que el mayor peligro para las mujeres era su animus, inconsciente, la voz dentro de ellas que habla con falsa certeza, falsa autoridad y falsa superioridad moral. Advirtió que si una mujer no enfrenta e integra esta fuerza masculina interior, se convierte en prisionera de ella, proyectándola sobre cada hombre que conoce, culpándolos por la misma guerra que se niega a librar dentro de sí misma. Y aquí estás tú, pensando que eres su salvador, pensando que serás la excepción, pensando que si la amas lo suficiente, te demuestras lo suficiente, actúas lo suficientemente bien, ella finalmente te elegirá a ti por ser tú. Pero la proyección no funciona así. Jung pensaba que la proyección es una ladrona, roba la realidad y la reemplaza con una ilusión. Y hasta que tanto hombres como mujeres despierten de esa ilusión, están destinados a repetir la misma tragedia una y otra vez, cada uno culpando al otro, sin darse cuenta de que ambos están bailando con sombras. Y aquí yace el giro más irónico de todos. La mujer que una vez te vio como su héroe, un día te verá como su enemigo. No porque hayas cambiado, sino porque no lograste cumplir la fantasía que ella proyectó sobre ti. Y ni siquiera se dará cuenta de que lo está haciendo. Jung llamó a esta traición psicológica inevitable, cuando ninguna de las partes asume la responsabilidad de su propio mundo interior. No le mentiste, no la traicionaste. Simplemente decepcionaste al personaje invisible que ella inventó en su mente inconsciente. Nunca fuiste él para empezar, y por eso te resiente, no por tus defectos, sino por no estar a la altura del mito para el que nunca te dijo que había sido contratado. Jung dijo una vez,
La gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Y en ninguna parte es esto más cierto que en las relaciones románticas. Tanto hombres como mujeres entran en ellas no como individuos completos, sino como proyecciones andantes, arrastrando sus miedos no vividos, sus necesidades no satisfechas y sus heridas infantiles no resueltas a los brazos de otra persona que apenas entienden. Lo llamas amor. Jung lo llamó posesión. Y como un hombre hipnotizado, sigues cayendo en la trampa, pensando que esta vez será diferente. Pero nunca lo es, porque aún no te has hecho la pregunta más aterradora que un hombre puede hacerse. ¿Y si yo soy el responsable de este patrón? Quieres culpar a las mujeres. Quieres llamarlas manipuladoras, engañosas, superficiales. Pero Jung te miraría a los ojos y preguntaría: ¿y por qué te dejaste elegir por esa mujer en primer lugar? Verás, el hombre que se niega a confrontar su propia ánima, su propio mundo femenino interior, está destinado a ser esclavo del de ella. No eres una víctima, eres un voluntario. Elegiste hacer el papel del tonto. Elegiste ser el actor en su mito privado, porque enfrentar tu propio vacío, tu propia falta de plenitud, era mucho más aterrador que interpretar un papel en la fantasía de otra persona. Y aquí es donde la mayoría de ustedes dejará de escuchar, porque aquí es donde termina la comodidad y comienza la responsabilidad. Jung no ofreció soluciones baratas. No te dio 3 pasos para la grandeza del macho alfa. Te dio la tarea brutal y de por vida de la autoconfrontación, de sentarte solo en el silencio de tu propia mente hasta que las ilusiones comiencen a resquebrajarse. Hasta que la voz en tu cabeza que dice que no eres nada sin ella comience a morir. Y no te equivoques, esa voz luchará por su vida. Te dirá que la necesitas, que estás incompleto sin ella, que ningún hombre puede vivir sin la validación femenina. Pero la obra de Jung susurra algo más peligroso. Susurra que el hombre que puede sostenerse sin ella, sin aprobación, sin aplausos, sin ser necesitado, es el hombre que finalmente es libre. Libre de la proyección, libre de la actuación, libre de la tiranía de vivir como la idea que otro tiene de un hombre. Y cuando llegas a ese lugar, no te vuelves frío ni distante, te vuelves real, te vuelves arraigado, centrado, plenamente vivo en tu propia piel. Y es entonces cuando, paradójicamente, las mujeres se sentirán más atraídas por ti. No porque las necesites, sino porque no las necesitas. Y sonreirás, no porque no tengas corazón, sino porque finalmente lo entiendes. Entiendes que ella también está en su propio viaje, que debe enfrentarse a su propio ánimos, que debe despertar de sus propias ilusiones. Y tú no puedes hacer ese trabajo por ella. No puedes salvarla de sí misma. Solo puedes hacer lo que hizo Jung. Puedes recorrer tu propio camino con tanta valentía que te conviertes en un espejo viviente, reflejando la verdad a todo aquel que se atreva a mirar. La mayoría se apartará, pero unos pocos raros, te lo agradecerán. Y esa, amigo mío, es la diferencia entre ser amado por el papel que interpretas y ser respetado por el hombre en que te has convertido. Y cuando llegue ese momento, cuando finalmente te des cuenta de que ya no necesitas actuar, empezarás a notar algo extraño. Notarás cuán incómoda se vuelve la gente a tu alrededor. Lo sentirán, aunque no puedan ponerle nombre. El peso de tu presencia los inquietará, porque ya no encajas en las categorías predecibles con las que solían sentirse seguros. Jung advirtió que el hombre individuado no es bienvenido por la sociedad. Es temido, malinterpretado, etiquetado como distante o arrogante. Pero la verdad es mucho más amenazante. Simplemente te has vuelto intocable, incomparable, inmanipulable, porque ves a través del juego. Y aquí es donde se vuelve curioso. Las mismas personas que una vez suplicaron tu atención, tu validación, tu aprobación, comenzarán a resentirte por no necesitarla de ellos. Las mujeres, especialmente aquellas aún poseídas por la fantasía del hombre perfecto, te acusarán de ser emocionalmente inaccesible,
Dirán que estás demasiado en tu cabeza, que eres demasiado analítico, demasiado distante, pero lo que realmente quieren decir es que ya no pueden controlarte. Te has bajado del escenario, has dejado de leer su guión. Y sin ese guión, no saben qué hacer contigo, porque has dejado de ser un personaje y has comenzado a ser un hombre. Jung bromeó una vez diciendo que los dioses se han convertido en enfermedades, que lo que las culturas antiguas solían llamar posesión divina, la psicología moderna lo llama neurosis. Y no te equivoques, los hombres que persiguen la validación son los más enfermos espiritualmente de todos. ¿Crees que estás siendo romántico cuando dices cosas como haría cualquier cosa por ella o ella es mi todo? Pero Jung negaría con la cabeza y te diría que lo que llamas amor es en realidad una negativa a cargar con tu propia alma. Es más fácil proyectarla sobre una mujer y hacerla portadora de tu esperanza, tu significado, tu propósito. Porque si ella lo lleva, tú no tienes que hacerlo. Pero aquí está el giro brutal. Cuando ella se dé cuenta de que nunca fue diseñada para cargar con tu alma, la dejará caer. Debe dejarla caer. Porque ninguna mujer, por muy amorosa que sea, puede soportar el peso de un hombre que se niega a sostenerse a sí mismo. Y cuando la deje caer, te sentirás traicionado. Pero no deberías. Deberías agradecérselo, porque en ese momento en que la ilusión se derrumba, finalmente te encuentras cara a cara con la verdad. Que el trabajo de convertirte en hombre nunca fue tarea de ella, siempre fue tuyo. Y en ese crudo momento de claridad, tienes dos opciones. Puedes culparla, puedes volverte amargado, puedes unirte al coro enojado de hombres que señalan a las mujeres, burlándose de ellas, resintiéndolas, renegando de ellas como cobardes que nunca se atrevieron a enfrentar su propio vacío. O puedes hacer lo que Jung habría exigido de ti. Puedes volverte hacia adentro. Puedes comenzar el trabajo solitario, aterrador y liberador de la individuación, de volverte completo sin necesitar que alguien más te complete. Porque la verdad es que la mujer que buscas ahí fuera es un reflejo de la parte de ti mismo que has abandonado. Hasta que no te enfrentes a esa parte, cada relación será una actuación, cada conexión una transacción, cada amor una mentira. Pero cuando te enfrentes a ella, cuando integres tu propia ánima, tu propia feminidad interior, te convertirás en un hombre que ya no necesita perseguir a las mujeres. No corres tras ellas, no las manipulas, no actúas para ellas. Te quedas quieto, completamente arraigado en quien eres. Y desde ese lugar, sucede algo milagroso. Ya no atraes a mujeres que quieren un personaje. Atraes a mujeres que quieren la verdad. Y lo sabrás cuando suceda, porque ella no exigirá que actúes. No intentará cambiar tu guión. No se enamorará de la fantasía de ti. Se parará frente a ti, cruda y real, no como una diosa buscando adoración, sino como un ser humano dispuesto a recorrer su propio camino junto a ti, sin máscaras, sin proyecciones, sin juegos. Y cuando la conozcas, a la verdadera ella, no a la fantasía, verás la diferencia al instante. No te inundará con grandes declaraciones. No te tratará como la pieza que faltaba en su rompecabezas. No te seducirá con el lenguaje de la completitud, porque no busca ser completada. No busca ser salvada. Ha hecho el trabajo. Ha conocido su propia sombra. Ha confrontado su propio ánimos. Ha quemado sus propias ilusiones. Y por eso no necesitará que actúes. No necesitará que cargues con su alma. Estará allí, completa en sí misma, mirándote a los ojos, no como un hombre al que quiere moldear, sino como un hombre al que finalmente está lista para conocer. Y en ese encuentro, no hay desesperación, no hay apego, no hay actuación, solo hay verdad. Y esa verdad, enseñó Jung, es el tipo de amor más raro y peligroso, el que no exige nada pero lo ofrece todo, porque no nace de la necesidad, nace de la libertad. Libertad para elegir, libertad para marcharse. Libertad para estar juntos sin ilusiones, sin máscaras, sin miedo.
Pero déjame advertirte, la mayoría de ustedes nunca experimentará esto, porque la mayoría abandonará antes de llegar allí. Se conformarán con la actuación, se conformarán con la fantasía, se conformarán con la emoción temporal de ser vistos como alguien que no son, porque enfrentar quienes son realmente todavía se siente insoportable. Pero si tienes el coraje brutal y desgarrador de seguir caminando, de seguir de pie solo, de seguir despojándote de cada falsa capa que has construido para ganar aprobación, eventualmente te encontrarás al borde de algo terriblemente hermoso. Te encontrarás a ti mismo. Y cuando lo hagas, las mujeres ya no serán la fuente de tu identidad. Ya no serán el espejo que usas para sentirte como un hombre. Se convertirán en algo completamente diferente. Compañeras, no trofeos. Espejos, no madres. Aliadas, no salvadoras. Y las amarás no porque las necesites, sino porque eliges hacerlo desde un lugar de fortaleza, desde un lugar de plenitud, desde un lugar que sabe sin disculpas quién eres. Carl Jung no te dejó un mapa para seguir, te dejó una advertencia, que todo hombre que se niegue a confrontarse a sí mismo se convertirá en esclavo de las proyecciones de los demás, especialmente de las proyecciones de las mujeres. Pero también te dejó un desafío, el desafío de recorrer el camino de la individuación, de dejar de culpar a las mujeres por los papeles que te ofreces a interpretar, de dejar de buscar la plenitud en los ojos de otra persona, de dejar de esperar a ser elegido. Porque el hombre que se elige a sí mismo por completo, sin disculpas, sin descanso, es el hombre que no puede ser controlado por la fantasía. No puede ser seducido por la actuación. No puede ser reducido a un personaje en el guión de otra persona. Se convierte en el autor de su propia vida. Y si has llegado hasta aquí, si sentiste que este mensaje resonó en lo más profundo de ti, no te limites a seguir navegando. No dejes que esto sea otra cosa que consumes y olvidas. Tómate un momento ahora mismo para darle me gusta a este video. Compártelo con otro hombre que necesite escuchar la verdad. Y suscríbete para más contenido. Tu apoyo no es solo para nosotros. Es para el próximo hombre que todavía vive en la ilusión, esperando ser liberado. Ayúdanos a difundir este mensaje. Ayúdanos a despertar al mundo, un hombre a la vez. Y si estás listo para profundizar en este viaje, consulta el enlace en la descripción y únete al movimiento, porque el momento de despertar es ahora.